Hola, buen día. Juanito, ¿estás por ahí? Hola Carla, sí. Ya, perfecto. ¿Damos comienzo entonces? Bueno, ¿cuántos somos ya? Casi 30. ¿O damos unos minutos? No, no, yo creo que está bien. Perfecto. Yo ya había dado unos minutos antes y había poca gente, pero yo creo que ya estamos más o menos bien. Bien, Hola, buen día a todos. hola, buen día. Les damos la bienvenida a las entidades presentes, a los funcionarios, funcionarias que están también hoy día, el día de hoy. En esta jornada de microradicación, bien, que fue citada y convocada de manera bien rápida, pero que creemos que va a ser una actividad interesante, porque se van a tocar varios puntos que yo creo que son de interés. Hoy día, especialmente hemos citado a entidades patrocinantes municipales y también entidades patrocinantes que tienen convenio marco con la región. Y más allá de las entidades patrocinantes que habitualmente trabajan con el decreto 49, citamos también invitamos a entidades que trabajan también con el programa del decreto 27 para presentar esta línea, que no es todavía un programa. Nosotros esperamos que prontamente sea un programa, pero es la línea de microradicación, ¿ya? Que hoy día esta línea es parte del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, del decreto 49, pero que sin embargo es una estrategia diferente para abordar el déficit habitacional. Es una estrategia aquí, vamos a tener dos presentaciones, de ahí vamos a explicar un poquito cuál va a ser la estructura de esta jornada. Y esta, como decía, es una línea que a nosotros es de mucho interés, no solo para el ministerio, sino para nosotros también a nivel regional. Hemos tenido bastante experiencia, sobre todo acá en la provincia del Paraíso, pero no se ha diversificado esta experiencia no se ha trasladado mucho hacia el resto de la región, ¿ya? Como decía, es una estrategia de atención del déficit habitacional que tradicionalmente la hemos conocido a través de la tipología del sitio propio, pero que desde hace algunos años también incluye tipologías como el pequeño condominio y la densificación predial, ¿ya? Es una estrategia de intervención de densificación a mediana, pequeña escala, ¿ya? Equilibrada para lograr la recuperación también barrial de territorios a través de intervenciones territoriales, que también lo que vamos a conversar hoy día, vamos a ver una experiencia de diagnóstico que se realizó en la región y esta forma o esta manera de abordar la problemática del déficit habitacional o esta política, esta línea de la política habitacional permite atender de mejor manera también el fenómeno del allegamiento dentro de lo que es el déficit habitacional. Sin más preámbulo, me gustaría que Carla ahí nos comentara también, pudiera saludarlos. Y bueno, yo me presento a todo esto. Yo soy Juan Saavedra del Departamento de Operaciones Habitacionales de Serviu, no me había presentado, ingeniero acá de Serviu Valparaíso. Y me acompaña también Carlos Ursúa, que es nuestra contraparte del área social también de la Seremi de Vivienda del Departamento de Planes y Programas, ¿ya? Eh, y nos va a hacer una presentación en primera instancia Máximo Espinosa, que es el encargado de la línea de microradicación a nivel nacional, que trabaja en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la División de Política Habitacional. Eso. Así que bienvenidos, Carla, no sé ahí. Sí, hola, buen día. Bueno, yo soy profesional de plan y programa, soy socióloga y soy parte del equipo de microradicación. Juanito, Maca Guzmán y el José Acuña son mis contrapartes técnicas y con ellos, bueno, venimos trabajando hace un par de años en esta línea, desde que se configura como llamado. Eso también a partir de un poco el contexto es post incendio 2014 en Valparaíso, nacen los primeros pequeños condominios
y a partir de ahí, bueno, Santiago toma la decisión de transformarlo en un llamado de línea de microradicación. Y en particular la jornada de hoy, y por qué la invitación es a partir desde el Quiero Mi Barrio como programa, porque para nosotros es una alianza estratégica y una puerta de entrada a poder visualizar las problemáticas y el deterioro que presentan las viviendas en un polígono determinado. Entonces, en función de eso, nosotros hemos buscado estas alianzas y así lo hemos hecho, por ejemplo, con la entidad patrocinante municipal de Viña, en el caso de Glorias Navales, hoy día también en la comuna de Concón. Es finalmente, y esa es la apuesta, que a través de este programa barrial podamos llegar y a resolver problemas de allegamiento, que es finalmente lo que microradicación busca, como dar solución a dichos fenómenos. Así que bueno, nada más que decir y dar el pase a Max, a Carla, Máximo. espera un ¿Sí? poquito. También, antes de comenzar, también demos la estructura de lo que va a ser la jornada. Sí, Sí, perfecto. eso. Bueno, Sí, va a sí. partir Max de Máximo Espinosa, encargado de la línea programática microradicación desde la División de Política Habitacional, Minbu Central. Luego viene la provincia de Petorca, con el caso del barrio Las Quebradas. Ahí a partir también del equipo del Quiero Mi Barrio. Luego vamos a dar un espacio para consultas y finalmente entre 10:45 y 11:15 el cierre de la jornada. Así está estructurada hoy día nuestra actividad. ¿Estamos ya para partir, Juanito? Sí. Perfecto. Saludamos entonces a Máximo. Hola, Max. Ahí te vemos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por la presentación y súper buenos los puntos que trataron Carla y Juan Andrés, así que no me voy a detener en el contexto porque creo que justamente es eso lo que esperamos y lo que buscamos un poco de la línea, sobre todo en términos de la alianza que podemos hacer con los programas sectoriales específicos. Así que voy a partir de inmediato con la presentación para poder ceñirme al tiempo que me dieron. Me dieron 7 minutos, así que voy a tratar de... No voy a... esta charla, la primera va a ser de unos 30 minutos aproximadamente, así que si me paso ahí me van diciendo nomás, porque voy a ir directo a puntos en el fondo bien específicos. Efectivamente, como plantearon los chiquillos, esta línea, como tipologías y como línea del plan de emergencia habitacional, está dentro todavía del Fondo Solidario y se ejecuta, se desarrolla y se aplica mediante un llamado especial del Fondo Solidario de Elección de Vivienda para las tipologías de microradicación. Este año, este llamado especial fue tramitado mediante la resolución 250 del 14 de febrero del 2025. Y se las voy a explicar en términos generales en dos grandes puntos, en los aspectos generales de la línea y del marco normativo aplicable en términos también de la cantidad de recursos que hay para ella y respecto a las tipologías y su financiamiento y la normativa aplicable en general, para pasar a mostrarles algunos ejemplos específicos de proyectos y con eso dar paso a la segunda parte de la presentación, que la van a hacer los equipos de barrio de la región. En términos generales, y solo para que tengan un barrido respecto a toda la normativa aplicable, más allá de que esto no es un decreto como tal, ni un programa específico, sino que más bien en el fondo está consignado a través de un llamado de una resolución exenta, que sigue siendo del programa Fondo Solidario. Hay un marco normativo específico que hay que tomar en cuenta que se va aplicando y que no solamente tiene que ver con el llamado especial, sino que con otras resoluciones que establecen condiciones más bien operativas para la aplicación de esta normativa. Así tenemos el llamado a concurso que dispone las condiciones especiales de ingreso, financiamiento y ejecución de obras para estos proyectos, que ahí les voy a pasar a explicar cuáles son. La resolución exenta que establece las condiciones operativas para el ingreso de los antecedentes, la postulación y algunos aspectos asociados a la aplicación del plan de acompañamiento social, que en este caso es la resolución exenta número 153 del 2025. Son complementarias ambas resoluciones, por lo tanto, en el fondo lo que no aparece en el llamado especial, que yo les estoy mencionando, que es la 250, la pueden encontrar en la resolución exenta 153.
Y aparte de eso, se han ido incorporando una serie de medidas especiales, flexibilidades y algunas medidas específicas de aplicación de la política habitacional que se encuentran aplicables a través de distintas glosas presupuestarias que están enumeradas ahí. Las glosas presupuestarias son leyes que se aprueban a fin de año a partir de las distintas partidas presupuestarias del Congreso, y con eso nosotros, en el fondo, en la medida en que podamos aplicar recursos a través de estos programas, aplicamos normas específicas que no están contenidas dentro de los decretos habitacionales o las resoluciones exentas, en este caso, que disponen los llamados especiales. Así tenemos, por ejemplo, glosas presupuestarias que se han ido definiendo, que establecen condiciones, por ejemplo, sobre tenencia de arriendo, escrituración, sobre temas asociados a la vivienda industrializada tipo, sobre temas asociados a la habilitación de terrenos, sobre los revisores independientes y sobre asistencia técnica aplicable para estos proyectos de microradicación, y todas ellas finalmente son extrapolables y son aplicables en este llamado también, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, existe la resolución exenta número 2009, que les voy a pasar a explicar más adelante, que particularmente además dispone condiciones específicas de asistencia técnica, que es importante que las consideren para los efectos de la inversión y los costos de los proyectos que significaría finalmente desarrollar estas tipologías en los territorios. Particularmente, el llamado del 2025 tiene la siguiente distribución de recursos, que en este segundo semestre ya pasa nuevamente a una redistribución a nivel nacional, dependiendo de la... Sí, lo atendí. Hay unas personas con el micrófono prendido, para que lo puedan apagar, por favor. Que particularmente en la región de Valparaíso dispone un total de 132.000, un poquito más de 132.000 UF. Los recursos del llamado finalmente son aplicables en este caso en 5 cierres durante el año, que tienen su última fecha de postulación el 27 de noviembre del 2025, para los que preparan proyectos para otros programas habitacionales, como por ejemplo el DS27 o el antiguo 255. Es importante que en el fondo que sepan que el programa Fondo Solidario en ese sentido funciona un poco distinto, porque nosotros tenemos abierto un banco de postulaciones que se abre durante todo el año. Ustedes vieron que la fecha de apertura fue en este año en la quincena de febrero, y se cierra generalmente a finales de noviembre, y a veces abrimos una última fecha en diciembre. Por lo tanto, tenemos abierto el llamado a postulación durante todo el año, con cierres específicos a lo largo del año. El próximo que viene, ahí se los voy a mostrar, es en julio. Y además de eso, como este llamado a postulación le otorga recursos a todos los proyectos que postulan en el llamado generalmente, no va a proceder el orden de prelación ni el cálculo de puntajes que sí se mantiene en el programa Fondo Solidario de manera regular, salvo que en este caso los recursos disponibles no permitan financiar la totalidad de los proyectos aprobados, y ahí sí empieza a correr el orden de prelación de acuerdo a los factores establecidos en la norma regular del decreto, ¿ya? En este caso, como les digo, hasta el momento nosotros seleccionamos todo lo que se presenta, y particularmente en la región de Valparaíso, les voy a mostrar a propósito que ha tenido un ritmo un poco aleatorio respecto a la presentación de proyectos. Efectivamente, en Valparaíso en general seleccionamos todo lo que se presenta. Abajo, al lado de esa figurita que está en la presentación, están los resuelvos donde pueden encontrar esta información, particularmente en el llamado, ¿ya? Así que ahí, para que lo puedan ir revisando más adelante, nosotros les podemos hacer llegar toda la carpeta completa con el llamado a postulación. Como les mencionaba, este llamado tiene 5 cierres durante el año. Los 2 primeros ya pasaron, el 20 de marzo y el 27 de mayo, y el que viene es en julio, septiembre del próximo, y en noviembre es el último de este año, y van a poder participar todos los proyectos de las tipologías construcción en sitio propio, densificación predial y pequeño condominio, que se presenten y que estén calificados a esas fechas, o sea, que estén aprobados en esas fechas, ¿ya? Respecto particularmente a las tipologías que nosotros denominamos de microradicación están contenidas, como yo les mencionaba, y como mencionaba Juan Andrés y Carla, dentro del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es un programa que fundamentalmente busca atender a familias vulnerables para entregar una vivienda en propiedad sin deuda posterior, cuyo financiamiento está constituido por un subsidio, una parte importante de subsidio, el ahorro que enteran las familias en sus libretas, y aportes de terceros en algunos casos, que se coloca a través de los gobiernos regionales o a través de los mismos municipios que incorporan, en el fondo, que tienen un aporte a las familias para los proyectos habitacionales.
Dentro del programa existen las tipologías, para la parte de construcción existen las tipologías colectivas que están, por las cuales más conocida el programa, que son las de construcción en nuevos terrenos, más conocida como CNT, que es en el fondo el desarrollo y ejecución de proyectos de conjuntos habitacionales de gran escala, pero al mismo tiempo existen las tipologías de pequeña escala, que son a las que nos vamos a referir ahora, que son también de carácter colectivo o individual, que son las de pequeño condominio, densificación predial y construcción en sitio propio. Nos vamos a detener fundamentalmente en pequeño condominio y en construcción en sitio propio, que son las que de alguna manera hacen que el programa funcione y se siga desarrollando, ¿ya? Particularmente, las tipologías de microradicación, como les mencionaba, son 3, y particularmente el pequeño condominio, que es la que nos interesa y que en el fondo en la región de Valparaíso ha sido de alguna manera una punta de lanza en el desarrollo de esta tipología. En el fondo es la región que ha desarrollado mejores proyectos independientes de las complejidades técnicas y específicas en términos normativos que tenga cada una de las comunas donde se han desarrollado estos proyectos. Y en ese sentido, la tipología de pequeño condominio particularmente permite que tanto el propietario del terreno junto a otras familias puedan construir sus viviendas en un solo acto, de 2 hasta 12 viviendas por terreno, si las construcciones existentes se encuentran inhabitables, y así este proyecto queda formalizado y acogido al régimen de copropiedad bajo condiciones específicas y especiales, que no son las mismas de la ley de copropiedad actual, ¿ya? Para esta tipología, particularmente la ley de copropiedad, tiene además unas condiciones que ahí les voy a contar y les voy a explicar. Además existe la tipología de densificación predial y la de construcción en sitio propio, que es muy conocida, que es transversal a varios programas y que permite que quienes disponen de un sitio puedan construir una vivienda nueva, sea porque no se dispone de una o porque la que se habita se encuentra en estado inhabitable y es urgente reponerla. Y esta es una de las tipologías que es la región más de alguna manera desarrollada, sobre todo en el contexto de la reconstrucción de Valparaíso. Así que ahí, en el fondo, no es necesario explicarla, ustedes saben y la conocen. Y ahora, de hecho, particularmente, además, pequeño condominio ha sido una tipología que se ha ido de alguna manera instalando también dentro de ese contexto a propósito de distintas realidades en distintos territorios que han sido afectados por los incendios 2023 y 2024 particularmente, ¿ya? Ahí hay algunos montos específicos, los voy a explicar en el fondo, que tienen que ver con que la tipología financia los montos de construcción, obviamente, de subsidios, y aparte los de asistencia técnica y fiscalización técnica de obras. Particularmente para pequeño condominio y densificación predial, que, como les mencionaba, ahí está la definición, se establece una estructura de financiamiento con 3 grandes ítems. Uno es el subsidio base, el segundo es el subsidio de habilitación y el tercero son los subsidios complementarios que dependen de cada uno de los proyectos. Ahí hay una imagen bien particular que tiene que ver más o menos con lo que se hace en la tipología de pequeño condominio, que es donde existe un territorio con construcciones existentes mal ejecutadas, inhabitables, o que no cumplen con la normativa actual de habitabilidad en sus distintos ámbitos de seguridad, acústico, térmico, etcétera. Finalmente demolemos todo lo existente y se construye un proyecto en densidad equilibrada, en fondo, y se dejan 3 viviendas nuevas con los estándares actuales de habitabilidad. Para eso se aporta un subsidio base que depende de la comuna. En este caso, la región de Valparaíso tiene varios factores de aplicación que van desde pequeño condominio, van desde 1.103 unidades de fomento hasta 1.554, dependiendo de la comuna. Ahí, en el fondo, los que les interese tienen que revisar específicamente la comuna particularmente. En general, el factor multiplicador es 1.06 o 1.22. Por lo tanto, da un monto de 1.113 o un monto de 1.281, que es el monto 1.22, que es un monto en el fondo estándar que tiene la tipología de pequeño condominio. A eso se suma un aporte que ahora es específico, que pueden aplicar todos los proyectos, que es el de plan de descontaminación atmosférica, que permite desarrollar obras de estándar de acondicionamiento térmico, que va desde 50 hasta 150 unidades de fomento. Ese estándar también es aplicable dependiendo de la zona, particularmente de acondicionamiento térmico. La región de Valparaíso, si no me equivoco, tiene 2 zonas aplicables, una hacia la cordillera y otra hacia el mar. Entiendo que hay, no estoy seguro si son 3 o 2 en realidad, pero en el fondo, dependiendo de eso, es el monto que es de 50 hasta 150 unidades de fomento. Y un tercer monto que se suma al subsidio base, que es el de estándar de construcción sustentable, que permite fundamentalmente, en términos concretos, ejecutar obras de sistemas solares térmicos,
sistemas solares fotovoltaicos o punto limpio para el reciclaje en los proyectos. Por lo tanto, el monto base varía dependiendo de la suma de estos tres subítems, de 1.243 hasta 1.784 unidades de fomento por vivienda, ¿ya? A eso se suma un monto de habilitación, que este año lo subimos, lo dejamos en un tope de 600 unidades de fomento, con los cuales se pueden hacer todas las obras de habilitación que les voy a explicar un poco más adelante. Por lo tanto, en esa sumatoria, en el fondo, pudiésemos llegar desde 1.843 hasta 2.384 unidades de fomento por vivienda, ¿ya? Por lo tanto, siendo un proyecto, en el fondo se desarrollan 3 viviendas, como el ejemplo que está ahí en la figura, en el fondo es ese monto por 3, por terreno, ¿ya? En el caso de los subsidios complementarios, existe el subsidio de equipamiento que permite desarrollar obras específicas dentro del lote o al exterior del lote que tienen que ver con obras particularmente de espacio público o áreas verdes, y ese monto varía desde 50 hasta 100 unidades de fomento dependiendo del tipo de obra que se desarrolle. También está un monto de albergue transitorio que es bien importante, que para los que ya han desarrollado proyectos de la tipología de microradicación saben que es un aporte bien importante para las familias porque permite que durante la ejecución de las obras las familias puedan ir a arrendar o a utilizar estos montos en el fondo durante la ejecución de las obras y ellos puedan vivir de manera transitoria en nuestro sector sin mayores dificultades hasta que se termine su proyecto. Y los montos de discapacidad y movilidad reducida, que finalmente, dependiendo del tipo de discapacidad, en el fondo son aplicables y son montos de 20, 50 y 80 unidades de fomento, además de un premio al ahorro, que es un monto que en el fondo que es bien importante. Por lo tanto, si las familias logran ahorrar hasta 40 unidades de fomento, podrían llegar a este monto máximo de 90 unidades de fomento. Por lo tanto, podrían aportar solo en ahorro más de 130 unidades o casi 130 unidades de fomento, que es un monto importante que representa un aporte importante a lo que pueda significar las obras del proyecto. Y puede ayudar, por ejemplo, a realizar mejores terminaciones al interior de la obra, mejorar un poco el estándar de cantidad de superficie y metros cuadrados. Así que es importante, en el fondo, incentivar a las familias que puedan colocar un poco más de ahorro. En este caso, para estas tipologías, para que tengan una idea, el promedio de ahorro que colocan las familias en construcción en sitio propio y pequeño condominio fluctúa entre las 25 y las 28 unidades de fomento en promedio, ¿ya? Ese es el monto más o menos que tenemos a nivel nacional. Y la tipología de construcción en sitio propio, que en general es por todos conocida, que como les mencionaba, en el fondo es una tipología de reposición de viviendas existentes para cuando existen construcciones inhabitables. Misma estructura, un subsidio base con el mismo énfasis con el PDA y el estándar de construcción sustentable, obviamente con montos menores, que varían desde 740 hasta 1.036 unidades de fomento, dependiendo de la comuna. El monto de habilitación, que en este caso se mantiene, son 600 unidades de fomento, más los subsidios complementarios. Y ahí ustedes ven que además la tipología de construcción en sitio propio ha tenido una mejora sustancial a lo largo de este tiempo. Estos últimos 3 años, 4 años, en el marco y en el contexto del plan de emergencia habitacional, también se ha fortalecido bastante, porque es una tipología que además tiene su propio ritmo de trabajo. En general, a nivel nacional se ejecutan entre 850 unidades y 900 unidades de vivienda de construcción en sitio propio al año, y se seleccionan aproximadamente unas 1.000 familias. Eso independiente de lo que se haga en pequeño condominio. Entonces, en el fondo, es una tipología que también tiene su propio ritmo de proyecto. Y esta es una imagen importante a propósito de lo que les van a presentar los equipos del Quiero Mi Barrio. De alguna manera, este es el énfasis que le queremos dar a las intervenciones, en el fondo un énfasis más bien de una intervención de carácter territorial, donde a través de un proyecto podemos desarrollar varias tipologías distintas de trabajo, de construcción, dependiendo de las necesidades de cada una de las familias, en un territorio, más allá de que los proyectos estén dispersos por cada uno de estos terrenos. Este es un ejemplo de la población Santa Julia, que es un plan maestro de intervención de regeneración urbana que se hizo acá en la región metropolitana, donde se intervino con distintas tipologías y aparte se hizo intervención de espacio público. Entonces se mejoraron las calles, se hicieron una serie de plazas, se construyeron unos equipamientos y aparte nosotros llegamos con la intervención habitacional a través de las tipologías de construcción en sitio propio y pequeño condominio. Entonces aquí es importante, este proyecto ejecutó un total de 43 lotes con 60 viviendas aproximadamente entre construcción en sitio propio y pequeño condominio. Por lo tanto, además se armó un paquete interesante en términos de contrato de construcción
para el financiamiento y en el fondo y para el ofrecimiento que podamos hacer en el fondo a una empresa constructora que esté interesada en este proyecto. Respecto a algunas particularidades de la aplicación de los montos de subsidio, dentro del monto base, por ejemplo, que yo les mencionaba, que es variable dependiendo de la tipología, se pueden utilizar recursos para financiar el costo de los derechos municipales, ya sea para permisos de edificación, permisos de anteproyecto o incluso revisor independiente. Entonces, en el fondo ya las familias no tienen que colocar esos recursos que antes muchas veces los colocaban en el fondo de manera informal, en el fondo, y ellos mismos terminaban pagando cuando hay un municipio, una dirección de obras que cobra los permisos de edificación. Entonces, en este caso, aquí ya va a ser posible financiarse con el subsidio base. Además de eso, como yo les mencionaba, es aplicable para todos los proyectos de todas las regiones, en este caso, además, todas las comunas de la región de Valparaíso, los montos del plan de descontaminación atmosférica para obras de acondicionamiento térmico. Y ahí está el estándar mencionado en el fondo, que es un oficio de la DITEC del año 2023 que estableció ese estándar para todo el país. Y como les mencionaba, también están los montos de hasta 80 unidades de fomento, que son para las obras de estándar de construcción sustentable, que están definidos en esos dos instrumentos, en la resolución 720 del 2019, para las entidades patrocinantes o PESAT, que desarrollan proyectos en el marco de los decretos del DS27 o el 255. Saben que ese estándar existe hace un tiempo, nosotros lo ocupamos en el fondo para el desarrollo de las obras de estos proyectos. En términos del ahorro, como les mencionaba, es importante el premio de ahorro, así que es fundamental para que puedan en el fondo incorporar a las familias en esto y pedirles en el fondo un ahorro un poco mayor que el mínimo de las 10 y las 15 UF que están mencionadas ahí, dependiendo de la caracterización socioeconómica, que puede llegar incluso hasta 90 unidades de fomento si las familias logran ahorrar como total un monto de 40 unidades de fomento, 45, dependiendo de su tramo RCH, ¿ya? Los cálculos de los montos de ahorro para evitar la subida de la UF finalmente y los cobros específicos que hacen de repente los bancos referidos a seguros y otro tipo de cobros particulares de carácter administrativo, se calcula al 1 de enero del año en curso, en este caso el 1 de enero del 2025. El monto de subsidio de equipamiento, como les mencionaba, son 50 unidades de fomento por familia para todas las tipologías. Se pueden hacer obras particulares que están definidas en un anexo técnico y un cuadro normativo abreviado que se encuentra incorporado junto al llamado. Son obras específicas en el fondo de pequeña escala que se pueden incorporar dentro del lote, pero al mismo tiempo en el fondo están incorporadas la posibilidad de hacer obras al exterior del lote siempre y cuando finalmente estas correspondan a una intervención de carácter territorial. Ahí en la región hay dos muy buenos ejemplos que se están desarrollando hasta el momento, que tienen que ver justamente con el desarrollo de obras en el marco de un polígono del programa Quiero mi barrio, en la comuna de Valparaíso y en la comuna de Viña del Mar, donde en el fondo se incorpora finalmente estos montos para el desarrollo de estos proyectos, ¿ya? Y en ese caso, en el fondo el monto es un poco mayor. Particularmente lo referido a las obras de habilitación, se incorporan criterios de habilitación distintos a los que ya finalmente están dispuestos en el decreto de manera regular, que tiene relación, por ejemplo, con la desratización, con los temas de plagas, con las demoliciones, con el retiro de escombros y otras obras particulares como muros de contención, como las que están, ahí hay una foto específica de un proyecto que ya se entregó en Valparaíso, un proyecto muy interesante, el proyecto Escala Anfitea. Pero particularmente además hemos incorporado otras obras como instalaciones, urbanización de carácter sanitario, pavimentación, vialidad circundante, obras del tipo estructural que son súper importantes en este caso en los proyectos en una región con las complejidades que tiene Valparaíso, particularmente en algunas comunas, lo que tiene que ver con las partidas de accesibilidad universal que son obligatorias en este caso, y además de eso una regla que permite que parte de este monto de habilitación, si no es utilizado, en las obras de habilitación se puede traspasar incluso al subsidio base para poder ejecutar obras de estándar específico que están mencionadas ahí en el llamado especial, que tiene que ver justamente con el estándar de terminación de los proyectos, ¿ya? Así que finalmente, de alguna manera, esto viene a complementar un poco las obras de construcción, por lo tanto ya de alguna manera se empiezan a entender como un monto único y particularmente además para la región de Valparaíso, como les mencionaba, es un componente muy importante a abordar.
Además de eso, el llamado considera especificidades respecto al estándar técnico asociado a las obras particulares de proyectos de pequeña escala. Entonces incorpora, como yo les mencionaba, un anexo técnico y un cuadro normativo abreviado que permite simplificar el proceso de evaluación y además, en el fondo, establece algunas flexibilidades para el desarrollo de proyectos. Por ejemplo, la posibilidad de hacer viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, que en estos casos, en el fondo, son bien atingentes y pertinentes a propósito de la realidad de las familias que son atendidas a través de la microradicación, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad, núcleos familiares un poco más pequeños o más extensos, dependiendo del tamaño de cada familia. Entonces, eso de alguna manera permite hacer una variación respecto a eso. Y hay un ejemplo, de hecho, de Valparaíso que aprovechó muy bien esa normativa. Respecto a las obras de estándar y equipamiento, yo les mencionaba, se definen obras de entorno y bienes comunes al interior del lote, que son de pequeña escala. Se pueden desarrollar obras de rehabilitación de inmuebles, a propósito del contexto de reconstrucción también. Está esta posibilidad que Valparaíso lo ocupó muy bien en algunos casos particulares para el incendio del 2014, a través de proyectos que se terminaron entre el 2015 y el 2018. Se utilizó muy bien eso, entonces aprovechando esa experiencia, en el fondo lo incorporamos dentro del proyecto y ahí definimos un estándar específico para rehabilitar inmuebles existentes que a lo mejor no sea necesario de alguna manera demoler, pero en el fondo se necesite rehabilitar y mejorar y ampliar para de alguna manera adaptarlo a las condiciones actuales de la normativa. Y además, este llamado en el fondo exige y establece condiciones de terminación específicas. En el fondo vamos avanzando de la obra grosa habitable a una obra terminada completamente. Entonces, las entidades patrocinantes le pueden ofrecer a las familias terminaciones de piso o terminaciones de muro y cielo, dependiendo de las necesidades de cada caso, que de alguna manera tienen que ser financiadas con los subsidios que están asociados al proyecto. Y además hay un estándar específico que se define, que en el fondo surge a partir del 2023, a partir de la aprobación de la ley TEA, en el fondo que incorporó las neurodivergencias como, algunos casos de neurodivergencias como parte de las condiciones de discapacidad. Entonces, a propósito de eso, en el fondo ampliamos la mirada respecto a las discapacidades y se definieron estándares específicos constructivos para discapacidades del tipo visual, auditivo, intelectual y de neurodivergencia, y además de eso se estableció un criterio específico de evaluación a través de una circular que está definida ahí, que es la circular número 42 del 2023, a la cual de alguna manera les va a permitir resolver específicamente no solamente casos de movilidad reducida o de discapacidad física, entre comillas, sino que de otro tipo de discapacidad, ¿ya? Y eso no me voy a detener particularmente en todas estas condiciones, pero además se han ido estableciendo distintos, en el fondo, condiciones específicas, en este caso de asistencia técnica, que permiten mejorar ostensiblemente los montos de pago de la inversión que se hace en los proyectos, particularmente en pequeño condominio y en densificación predial se mejoran mucho los montos. Son montos que en el fondo tienen un monto base de 101 unidades de fomento para pequeño condominio y 96 para densificación predial. Ya a eso se suman unos incrementos, por lo tanto, el promedio actualmente de asistencia técnica que se entrega para los proyectos son algo así como entre 105 y 108 unidades de fomento por vivienda, ¿ya? En construcción en sitio propio lo mismo, la resolución 1875 mejoró los montos a través de la modificación del 2023 para un monto de 70 unidades de fomento, y ahora actualmente con los incrementos la tipología de construcción en sitio propio ronda entre las 80 y las 85 unidades de fomento por vivienda en términos de asistencia técnica, ¿ya? Y aparte de eso se incorporaron una serie de flexibilidades, por ejemplo, que permiten que parte de los ítems de asistencia técnica puedan ser pagados posterior a la calificación del proyecto y previo a la selección. En el fondo nosotros adelantamos un poco el pago de asistencia técnica para que en el fondo toda esa preinversión que se hace, que es importante, que finalmente que se desarrolla completo el proyecto, pueda ser pagado antes, en el fondo incluso sin haber estado el proyecto seleccionado. Entonces, de alguna manera, finalmente eso permite que eso adelante un poco el pago, unos 3, 4, 5 meses aproximadamente, que es lo que nosotros nos demoramos entre el proceso de calificación y el resultado final de la selección de los proyectos, ¿ya? Y algunas flexibilidades que se han establecido para el proceso de ingreso, evaluación y postulación, que tienen que ver, por ejemplo, con que los proyectos se pueden ingresar con la colilla de ingreso de solicitud de permiso de edificación o de anteproyecto a la dirección de obra. Eso permite que los plazos de revisión SERVI y los plazos de revisión DOM vayan corriendo paralelamente.
se flexibiliza y se elimina, entre comillas, la acreditación de inhabitabilidad para las tipologías de pequeños condominios de densificación predial, que era un tema muy importante porque no todas las direcciones de obra están disponibles a emitir el certificado de demolición o un certificado de inhabitabilidad. Entonces, en este caso, para esa tipología particularmente se elimina. Y se establecen algunas condiciones, por ejemplo, específicas de la evaluación, como por ejemplo el tamaño máximo que puede tener un terreno para las tipologías de pequeña escala, en este caso de pequeño condominio. Se pueden finalmente ingresar proyectos que una vez que ya hayan sido ingresados en el fondo van a poder pasar de una manera un poco más rápida al proceso de evaluación Serviu. Y así algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el otorgamiento de anticipos cuando hay que hacer obras particulares de habilitación en el lote para en el fondo avanzar con la ejecución de obras, como por ejemplo los arranques domiciliarios, los empalmes eléctricos, los alcantarillados. En el fondo Serviu puede otorgar anticipos para eso. Y particularmente este año incluimos dos cuestiones que son bien importantes. Una, que el Serviu podrá permitir el ingreso de proyectos de acuerdo al listado de antecedentes establecido en el anexo técnico que incorporamos dentro del llamado y que está publicado en ese link, que, bueno, la presentación se la vamos a dejar después y van a poder encontrar el link, pudiendo de todos modos precisar procedimientos, documentos y contenidos que deban exigirse para el proceso de evaluación. En el caso de Valparaíso no es tan así, pero finalmente habían regiones donde esta tipología todavía no eran tan conocida, entonces no habían un estándar específico de ingreso de checklist para los documentos, particularmente de microradicación, que en este caso es distinto al de otras tipologías, por ejemplo, de escala un poco mayor. Entonces, se definió ese checklist y está en el fondo incorporado dentro del llamado. Y además de eso, en el fondo se explicita algo que en el fondo siempre pudimos hacer. De hecho, hay un proyecto particularmente de la región que ya lo había hecho, pero ahora lo pusimos específicamente, que a través del subsidio base se va a poder financiar el pago del precio del inmueble donde se ejecutan las viviendas del proyecto, inclusive cuando se trate de la adquisición de derechos hereditarios. En este caso eso es bien importante porque muchas veces pasa que para la tipología de pequeño condominio, en el fondo hay conflictos de alguna manera y hay temas familiares que no han sido resueltos a propósito de eso mismo y de familiares que no van a ser parte de un proyecto, pero que sí, en el fondo, tienen derechos hereditarios dentro de un lote, cuando los pueden liberar a través del pago de este monto finalmente que va a ser el precio del terreno. Y esto se va a sacar del subsidio base, por lo tanto, en el fondo hay una norma específica que establece cuánto es el monto máximo que se puede pagar para no perjudicar también los montos que van a los subsidios de construcción y de alguna manera establecer un equilibrio en eso. Particularmente, y existe una normativa urbana aplicable para las tipologías de densificación predial y pequeño condominio que está mencionada en la ley de copropiedad inmobiliaria y en el artículo 629 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que establece una norma específica que está por sobre los planes reguladores comunales y que es aplicable para estas tipologías, en el fondo, que permite de alguna manera desarrollar proyectos como los que les voy a mostrar más adelante. Entonces establece normas específicas de ocupación de suelo y densidad, como las que están mencionadas ahí, que permite desarrollar desde 2 hasta 12 viviendas dependiendo del tamaño del lote, normas específicas de antejardín, normas particulares de estacionamiento, que está asociado a la ley de copropiedad inmobiliaria. En este caso finalmente establece una flexibilidad de eso, no como la actual, que establece que hay un estacionamiento por vivienda, sino que aquí en el fondo se permite 1 cada 3, incluso no tener estacionamientos en proyectos de hasta 4 viviendas, o por lo menos finalmente no proyectarlos. La altura de edificación máxima, los distanciamientos particularmente y la superficie mínima de patio dependiendo de la cantidad de viviendas, además de los adosamientos específicos donde se establecen flexibilidades también, ¿ya? Por lo tanto, es importante en el fondo revisar para el desarrollo de este tipo de proyectos esta normativa que les va a permitir de alguna manera mejorar las condiciones del volumen proyectado final para el desarrollo del proyecto. ¿Dónde se han desarrollado proyectos? Y me voy a detener particularmente en las tipologías de pequeño condominio para ir terminando ya la presentación, particularmente en 7 regiones del país, y se han desarrollado. ¿Y por qué es la de pequeño condominio? Porque es la que nos interesa relevar fundamentalmente, como les mencionaba, en general, en prácticamente 13 de las 16 regiones del país se desarrollan proyectos de construcción en sitio propio, por lo tanto esa es una tipología que funciona por sí misma. La que nos interesa también relevar aquí es la de pequeño condominio, porque atiende justamente el fenómeno del allegamiento, que es una situación importante que nos interesa como resolver a través de esto, el allegamiento y el hacinamiento. Ahí hay algunos ejemplos de proyectos desarrollados. Ya tenemos 41 proyectos de pequeño condominio calificados y en ejecución en distintas etapas en 7 regiones del país.
fundamentalmente en la región metropolitana. Por ahí Valparaíso también ya tiene algunos ejemplos importantes, y nos interesa que como región de alguna manera vayan avanzando en la cartera de proyectos que ya tienen desarrollada en esto. Y algunos ejemplos. Bueno, para los que en el fondo saben, este proyecto en el fondo fue uno de los primeros de pequeño condominio. De alguna manera, a través de esto se hicieron muchos aprendizajes a partir de esta experiencia para el desarrollo de proyectos de pequeño condominio de manera posterior. El proyecto Florida de la entidad patrocinante Borde Urbano, un muy buen proyecto, además muy bien localizado, muy bien desarrollado en el espíritu de lo que buscamos como tipología. Familias que vivían ahí, que invitaron a parte de sus núcleos familiares y terminaron densificando un lote de manera equilibrada, desarrollando un proyecto también de muy buenas características en muchos sentidos. Tipologías de proyectos desarrollados por los mismos Servio también, en este caso el Servio Aysén, que desarrolló estos 2 pequeños condominios en la comuna de Coyhaique, 2 terrenos de pequeña escala de 300 metros cuadrados aproximadamente cada uno. Proyectos además particulares para cada uno de estos lotes. Estos no son proyectos tipológicos en el fondo estandarizados, sino que son desarrollados para cada uno de estos lotes. Este es uno, que son 6 viviendas, y este es otro, que son otras 6 viviendas más. Y además este resuelve con distintas tipologías, una de primer piso para familias de adultos mayores y con discapacidad, y otras de 3 pisos con mansarda para núcleos más extensos. Este es un proyecto de la comuna de Arica, que también desarrolló el Servio Arica. Finalmente son 2 lotes con 12 viviendas cada uno. Finalmente fue entregado a principios de este año. Un muy buen proyecto también, un muy buen estándar de arquitectura. Con un espacio exterior muy importante. Que, bueno, yo les mostré antes la foto del muro de contención que permitió desarrollar este proyecto, que es el proyecto Escala Anfitea en la comuna de Valparaíso, en la subida de Ecuador. También fue entregado hace unos meses atrás, un proyecto de muy buen estándar, y además que desarrolla un poco y resuelve este tema, aparte de los desafíos constructivos que tenía este proyecto de ingeniería, además resuelve esta lógica de las viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Entonces hay tipologías de diferentes estándares dependiendo de las necesidades de cada uno de los núcleos familiares para cada una de las familias. Y además de eso, en este proyecto también parte del subsidio se utilizó para pagar terreno. Entonces, ahí en el fondo se hicieron varios aprendizajes. Cada una de las fotos tiene un código QR con las imágenes a redes sociales de cada uno de los proyectos publicados. Y lo que nos interesa mucho desarrollar también, a propósito de la imagen que les mostré, esto con la intervención territorial, proyectos más bien estandarizados. Estos son los que más se han desarrollado a lo largo del país, que son los pequeños condominios de las comunas de Renca y Peñalolén. Ahora también ellos están creciendo y están en el fondo avanzando a otras comunas de la región metropolitana, que son los proyectos de pequeño condominio de la entidad patrocinante Consolida, que además tienen una planta flexible, que es una planta estandarizada de hormigón específicamente, pero que que resuelve para distintos núcleos familiares las necesidades de cada familia. En este caso, una planta de un primer piso que resuelve el acceso universal hacia el estacionamiento de discapacitados, con un patio interior, el acceso a la vivienda con su circulación hacia los pisos superiores, y 2 dormitorios en el caso de la tipología para discapacidad, con un baño habilitado para discapacidad, y la cocina al final con su logia particularmente y el estar comer. Y en el segundo y tercer piso, una logia un poco más grande y 3 dormitorios. ¿Ya? Entonces, en el fondo estas son las tipologías que de alguna manera hemos ido desarrollando. Aquí una imagen súper importante respecto al tema de la ocupación del subsidio de albergue transitorio. En este caso, esta persona no es lo recomendable, pero se quedó ahí fiscalizando las obras de su proyecto. Entonces, la empresa constructora, ella no tenía dónde irse, entonces le permitió construir una vivienda provisoria en un segundo piso. En el primer piso se instaló la faena y ella se quedó ahí mientras se ejecutan las obras en un terreno de pequeña escala. Como les digo, no es lo recomendable por lo que se ve en esta imagen, pero de alguna manera el subsidio de albergue transitorio se puede utilizar para distintos tipos de situaciones, ¿ya? Ahí está la ejecución de la obra particularmente en un terreno muy pequeño, y este es el resultado final del proyecto, una vivienda en 3 pisos, un bloque de hormigón, finalmente, que de alguna manera se va replicando en pequeños terrenos de pequeña escala. De estos terrenos, lo mínimo que tienen son 150 metros cuadrados, de ahí hacia arriba, ¿ya? Son asimilables a lo que se denomina operación sitio más coloquialmente. Y un poco lo que les mencionaba, un poco esto de la lógica de ir haciendo procesos de regeneración urbana a pequeña escala. Aquí una foto de proyectos en una calle particularmente, los pequeños condominios que se hicieron con la normativa antigua,
altura, en el fondo separado de ambos deslindes, con un techo a 2 aguas, en el fondo con una complejidad particularmente, una vivienda muy esbelta, y al lado este pequeño condominio que se hizo con la normativa nueva, y en el fondo en la lógica del desarrollo de proyectos de lote a lote. Esta es otra tipología que se desarrolló en la comuna de Renca, otra entidad patrocinante, Hogar Spa, que finalmente construyeron proyectos de 2 pisos y 3 pisos. Aquí está el de 3 pisos y este fue entregado ya el año pasado, el 2024. Y esta entidad patrocinante ya también está trabajando en otras comunas, en Macura, en Cerrillos, en la misma comuna de Renca, en San Bernardo, con su proyecto. Y además esta entidad patrocinante también desarrolla proyectos de construcción en sitio propio y pequeño condominio. Por lo tanto, en el fondo va matizando dependiendo de las necesidades de cada uno de la familia. Y este es un último ejemplo que nos interesa relevar también, que es la tipología de pequeño condominio que fue certificada por la DITEC como una tipología de vivienda industrializada tipo. Se llama, que fue certificada más por la Municipalidad de Huechuraba. Fue el primer municipio que aprobó y empezó a construir un proyecto como entidad patrocinante de pequeño condominio. En el fondo, importante ahí también, a pesar de las complejidades propias que tienen los municipios para desarrollar proyectos, ellos en el fondo lo llevaron adelante y ahora están haciendo una segunda etapa de estos proyectos. Este es un proyecto que está todavía en ejecución. En el fondo, aquí está la primera parte del kit industrializado con los muros de hormigón más la fachada, y ahora ya está en etapa de terminación y ya va esto era cuando estaba hace 2 meses en 60%, ya va como en un 90%, así que pronto ya va a estar terminado. Son 2 lotes, como se ve ahí, en los cuales se demolió todo lo existente y se desarrolló este bloque de 3 pisos de pequeño condominio. Y bueno, un poco, finalmente, solo una imagen como para ver la situación actual de la región. Nos interesa finalmente hacer también estas capacitaciones para ir de alguna manera volviendo al ritmo regular de preparación de proyectos de la región. Este es un histórico desde el 2012, desde que existen las tipologías de construcción en sitio propio, y el 2018, desde que existen las tipologías de pequeño condominio, un histórico de la cantidad de viviendas que han sido seleccionadas, de familias que han sido seleccionadas por el llamado regular. Esto no considera las viviendas ni las asignaciones otorgadas a través de los procesos de reconstrucción, porque eso finalmente de alguna manera como que hace que en el fondo que ese panorama en el fondo cambie. Esto es de la línea regular, por lo tanto, si ven, en el fondo el comportamiento de la región es bien variable y esperamos recuperar ese ritmo de un promedio de 100 familias beneficiadas por la región en estas tipologías a lo largo del año, ¿ya? Y ahí la presentación al final hay un código QR con el llamado a postulación que está en la página web del mismo. Nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación a través del Servio para que la puedan tener y ¿cómo se llama? Y revisar con más detalle. Eso. Bueno, muchas gracias, Max, por la presentación. A nosotros era de interés que estuviera Máximo como encargado nacional de la línea para que pudiera presentar todo el espectro normativo que abarca este llamado y esta línea, sobre todo a las entidades que hoy están acá y que no conocen mucho de lo que es la microrradicación o no han trabajado en lo que es microrradicación. Nosotros creemos que es una oportunidad tremenda porque es un programa, una línea de intervención que es como una transición entre lo que es la atención del déficit cualitativo y ya la atención del déficit cuantitativo por la escala de intervención en la que se trabaja dentro de la microrradicación. Nosotros vamos a continuar ahora con la siguiente presentación. Después de la segunda presentación vamos a tener un tiempo de poder conversar, de poder hacer consultas, de poder abordar estas temáticas y va a ser importante que por eso vayan registrando sus preguntas y vayan cualquier duda que vayan teniendo la vayan guardando para el final de la presentación que viene a continuación. Decir también que hoy día nosotros hemos visto también voy a aprovechar este tiempo para señalar algo también, un breve detalle de lo que ocurre en la realidad local de la región. Hemos visto también que, dado que en sectores urbanos consolidados dentro de nuestra región existen lotes de mayor superficie, o sea, nosotros estamos habituados a ver pequeños condominios que se desarrollan en lotes, como decía Max, de los 9x18 en Santiago, acá también lotes de 200 metros cuadrados, pero hay comunas que han presentado
terrenos de 300, 400, 500 y hasta 700 metros cuadrados, donde es posible, por ejemplo, o donde se han desarrollado pequeños condominios a través de no una densificación en altura, sino a través de viviendas, ¿ya? Eso lo hemos visto también. Hay dos intervenciones más territoriales dentro de la región que hoy se están desarrollando. Una que es el plan de microradicación de Glorias Navales, que surge también surge a partir del programa Barrio en Viña del Mar. Y hay otro trabajo que se está haciendo en Concón y también en Valparaíso en un sector específico. Hoy día vamos ahora, la siguiente presentación tiene que ver también con un diagnóstico que realizó el programa Barrio, específicamente el barrio Las Quebradas, y quisimos, cuando se nos presentó hace más de 2 meses atrás, o hace 2 meses atrás, quisimos que esta presentación pudiese hacerse a todo el resto de los equipos y además citar a las entidades patrocinantes para que esta dupla o este equipo pudiera compartir su experiencia. Este es el barrio Las Quebradas de la comuna de La Ligua, y ellos hacen un levantamiento diagnóstico acerca de la situación habitacional del barrio. Ahí vemos que está Roberto. Hola Roberto Leiva, entiendo Hola. que va a hacer la presentación. Está Sí. también Jocelyn Carrasco y Javiera Vergara. Hola, Bien. primero, se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Agradecer la invitación de Juan y de Carla para esta presentación. Como bien decía, nosotros somos parte del equipo barrial del programa Quiero mi barrio, Barrio Las Quebradas de La Ligua. Me acompaña Javiera Vergara, que es trabajadora social, Jocelyn Carrasco, que es técnico en administración y es que es la encargada comunicacional y administrativo. Y mi nombre es Roberto Leiva, yo soy arquitecto y profesional urbano. Vamos a poner un poco de... Poniendo un poco el contexto territorial del barrio, nosotros nos ubicamos en la comuna de La Ligua, en la región de Valparaíso. Nos caracterizamos porque es un sector principalmente residencial, de construcciones de baja altura, con vivienda desarrollada a través del tiempo en autoconstrucción, la mayoría. Nuestra topografía es de cerro y nuestro barrio lo atraviesan 4 quebradas. Nuestro polígono de intervención, como se ve ahí en la imagen, son 488 viviendas distribuidas en 37 manzanas, 1.600 habitantes y una superficie de nuestro polígono de intervención de 21 hectáreas aproximadamente. A través de los documentos que hemos hecho y de distintos informes, los talleres de autodiagnóstico, etcétera, encontramos que nuestro barrio, nuestro polígono, tiene un rezago alto en condiciones urbanas y sociales. Tenemos déficit en infraestructura, tenemos problemas con los microbasurales, tenencia responsable, tenemos inseguridad vial nocturna, tenemos un tema con la participación social, como que se ha ido perdiendo, y el mal estado de las viviendas. Eso fue como lo primero que empezamos a detectar en nuestro barrio. Como diagnóstico habitacional, en los primeros hallazgos que tuvimos en la fase 1, a través de la encuesta de caracterización y percepción y la ficha catastro, que encontramos 5 problemáticas críticas que justificaban una intervención habitacional integral, que primero es autoconstrucción predominante. Como les decía, el barrio empezó a poblarse en la década de los 50, fue creciendo hacia el cerro y las mismas familias fueron poblando hacia el cerro, los hijos, nietos después, y en la mayoría con autoconstrucción, de madera y albañilería algunos. Tenemos un alto deterioro en la infraestructura. Cuando hicimos la ficha catastro teníamos que catastrar por manzana, vimos que hay problemas en techo, muros, que las instalaciones están mal, que no se cuentan con muros cortafuegos en las viviendas. También vimos que hay presencia de asbesto cemento, eso es bien importante, porque como son autoconstrucción, no tienen recepción, no se puede hacer un mejoramiento en estas viviendas. Tenemos, asociado al problema anterior, tenemos irregularidad en la recepción y los permisos, tenemos pocas recepciones, ampliaciones sin permiso, sin cumplimiento de la normativa, y presencia de plagas también, de termitas. En la parte alta hemos encontrado eso, y eso también dificulta porque inhabilita a los residentes a postular a un subsidio de mejoramiento, porque la casa ya está inhabitable. Entonces,
con los datos anteriores, con los problemas que tuvimos anteriormente detectados, planteamos una estrategia habitacional con un objetivo general que es promover una buena calidad de vida a partir del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del barrio, y nos planteamos objetivos específicos que es, primero, educar y sensibilizar a los vecinos en temas habitacionales. Después, identificar detalladamente cuál es la situación base del barrio y acompañar, por último, a los vecinos y asesorar a los grupos en la búsqueda de soluciones habitacionales. Esta estrategia habitacional la dividimos en 3 etapas. La primera etapa, que fue en enero y febrero del año pasado, se llamaba sensibilización, tuvo campañas informativas, hicimos una serie de videos a través de nuestras redes sociales con temáticas de vivienda, tenencia de terreno, seguridad al interior de la vivienda, el tema de las instalaciones, etc. Tuvimos talleres habitacionales con la oficina de vivienda y también nos acompañó Servio y la oficina local en algunos para difundir la oferta programática, para un poco exponerle a los vecinos de qué se tratan las postulaciones a los subsidios. Después, la segunda etapa, que es como el corazón de nuestra estrategia, es el diagnóstico del vínculo, que se difundió primero el proceso, lo que íbamos a hacer, se aplicó una encuesta voluntaria, se agrupó la demanda y se prioriza esa demanda. Y la etapa 3, que es la que estamos implementando ahora, que es vínculo con los organismos públicos. Como decía Juan, nosotros les pusimos a ellos esto brevemente hace un par de meses, y ahora estamos tratando de hacer el vínculo con las entidades patrocinantes. Así que por eso agradecemos nuevamente la invitación a esto. Como les decía, nuestra encuesta, que es el corazón de esta estrategia, se realizó de manera voluntaria a través de un formulario online. Fue un proceso que tuvo 110 respuestas, viviendas cadastradas, de las 488, que encontramos que para hacer un proceso voluntario fue súper bueno. Se distribuye geográficamente en 48 encuestas en la población La Cantera, 32 en la población Rodríguez y 28 en la población La Gruta, que son nuestras 3 juntas de vecinos que están dentro del polígono de intervención. Y la aplicación fue de marzo a noviembre del año pasado. Como datos como relevantes de esta encuesta es que el 76% dice ser propietario. Nosotros podemos corroborar eso porque los 3 barrios tienen procesos grandes de regularización de bienes nacionales. Nosotros tenemos esos planos de loteo, entonces sí sabemos que cuentan con título de dominio, que la mayoría de las viviendas, 65% son de estructura madera, que hay 4 personas promedio por vivienda, que el 18% tiene asbesto cemento. Hay una situación de hacinamiento, un 15%, que solo el 31% tiene permiso de dirección de obra, que el promedio por vivienda son 3 dormitorios, y que el 24% dice tener alguna condición de discapacidad. Eso es súper importante también para el tema de los subsidios. La encuesta, nosotros la hicimos, como la hicimos online, le pusimos un link al final que podía georreferenciarse, entonces tenemos cadastrado y georreferenciado todos los puntos de encuesta. Para que vean un poco cómo es nuestro barrio. Como les decía, nosotros tenemos una topografía de cerro y ahí se aprecia harto el tema de la autoconstrucción. Y justamente nosotros tratamos de intencionar a los vecinos a que postulan al DS49, como lo decía Max en la presentación anterior, ya que tiene un beneficio o se puede postular a un subsidio de habilitación. Y eso sería bastante importante en nuestro territorio. La demanda potencial de DS49, que es a partir de nuestro diagnóstico, identificamos 3 grupos potenciales para el DS49, cada uno con características y necesidades específicas. Nosotros, de acuerdo a la encuesta, lo que hicimos fue pasarle la información a la oficina de vivienda. Ellos, toda la encuesta a todos los propietarios, los pasaron por RUCAN. Entonces ahí obtuvimos los datos sociales. Y con esos datos sociales tuvimos el RCH, si que tenían núcleo familiar, tuvimos información de si tenían otro tipo de subsidio o tenían alguna observación para la postulación. Entonces ahí fuimos construyendo esa demanda y tenemos 25 familias que podrían aplicar a construcción en sitio propio, que son propietarios que sus viviendas se encuentran inhabitables. Tenemos 30 familias posibles para microradicación, que son familias que comparten terreno con hijos o con otros familiares y que permiten, y su terreno da la posibilidad de construir una nueva vivienda,
manteniendo así como las redes comunitarias y las familias existentes. Y sin núcleo familiar tenemos 15 familias, pero que sí califican para otro tipo como por ejemplo adultos mayores o discapacidad. Entonces también podrían ser parte de esta demanda del DS49. ¿Cómo vemos nosotros esto? Como una oportunidad para las entidades patrocinantes, porque el barrio presenta una oportunidad única que busca desarrollo de proyectos de impacto social en el marco del DS49 para la demanda de 70 familias potenciales. Nosotros la ventaja que encontramos es que estas 70 familias están agrupadas, están acotadas dentro de nuestro polígono, tienen necesidades similares, se pueden organizar en distintas tipologías y que permite optimizar los recursos de la misma EP técnicos y administrativos, que existe un respaldo institucional. Nosotros como equipo llevamos 3 años ya en el territorio, trabajando con los vecinos. Tenemos el apoyo de la municipalidad, de la oficina de vivienda, tenemos el apoyo del Servio local y también tenemos el apoyo del Servio de la región. ¿Qué otra posibilidad hay? La innovación en las soluciones habitacionales, ya que nuestra topografía, como se veía en las imágenes, presenta un desafío. Hay oportunidades de desarrollo de modelos innovadores de microradicación y densificación predial, generando una experiencia que puede ser replicada después en otros territorios. Tenemos diversificación de servicios por la variedad de tipologías que pueden intervenirse dentro de nuestro polígono, y una proyección a largo plazo porque la implementación permite la sostenibilidad de las empresas, de la EP. Como próximos pasos, primero vincular entidades patrocinantes interesadas, los contactos de los que deseen participar del programa, reunión informativa, presentar la demanda detallada de los grupos y las necesidades específicas, vinculación con las familias, que vincular la EP con los grupos familiares organizados que tenemos, y el inicio de las postulaciones, acompañar como parte de nosotros, de nuestro equipo barrial, a las familias en todo este proceso. Y ahí están nuestros contactos, nuestras redes. Esta exposición es bien cortita, pero da como el puntapié a que se puedan interesar en trabajar con nosotros. Por ahí está el correo de nosotros, es barriolasquebradas@laligua.cl. Ese es el número de nuestra oficina y nuestras redes sociales. Eso sería la presentación de nosotros. Gracias, Roberto. Bueno, a nosotros nos interesaba que se hiciera esta presentación porque representa el trabajo que nosotros esperamos que se haga en cada uno de los territorios dentro de las áreas urbanas consolidadas de cada comuna de la región. Existe esta necesidad habitacional, esta necesidad de intervención, donde la estrategia de microradicación responde idealmente a muchas de estas necesidades. Hemos tenido reuniones también con otros barrios de la región. Y hemos visto que el diagnóstico es muy similar al que nos acaba de presentar el barrio Las Quebradas. El barrio Las Quebradas ya tiene un trabajo adelantado hoy día, como acabamos de ver. Ellos nos acaban de presentar un diagnóstico que tienen levantado, donde una entidad patrocinante puede involucrarse y trabajar con las familias para llevar a cabo una atención de las necesidades habitacionales que hoy están presentes en ese barrio. Eso quería señalar. Y un último punto. Yo quiero llevar lo que puso muy bien Max, lo quiero llevar también respecto a las tipologías, lo quiero llevar a la realidad local, regional, para que ustedes vean cuáles son hoy día. Quiero compartirles cuáles son hoy día la tabla de montos a las cuales se puede disponer dentro de la región de Valparaíso, dentro de microradicación. No sé si ahí se ve la lámina que estoy presentando. Se ve, Juanito. ¿Sí? Ya. Si se fijan ustedes, hoy día, de acuerdo a los factores de amplificación del subsidio base, de acuerdo, según comuna, tenemos montos del pequeño condominio y de la densificación predial que varían entre 2.260 como máximo
ocupando todos los subsidios a tope, a 2.103 UF en las comunas con menor subsidio. Esto para pequeño condominio, ¿ya? Sitio propio hoy día puede alcanzar un monto máximo de 1.740 acá en la región, ¿ya? En la región el factor de amplificación del sitio propio es común para todas las comunas, es el mismo, que es 1. Por tanto, es un monto, en el mismo monto independiente de la comuna. En el caso del pequeño condominio, la densificación predial va variando según la comuna. Ya, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, porque aquí hay varias cosas que pueden ser interesantes cuando uno empieza a evaluar una intervención territorial a la escala que se está presentando recién, por ejemplo, en el barrio Las Quebradas, ¿ya? De hecho, lo que decía Max en su presentación, aparecen subsidios nuevos, relativamente nuevos, como el estándar hidrotérmico, el de estándar hidrotérmico, que en la región es de 80 o 100, dependiendo si son comunas costeras o son comunas del interior, y el subsidio de construcción sustentable, que son 80 UF, y el subsidio de habilitación, que hoy día alcanza hasta las 600 UF. Eso era lo que quería señalar. Ahora podemos tomarnos un tiempo de que ustedes puedan levantar consultas, podamos conversar, si hay dudas, las puedan plantear y podamos discutirlas. Ahí Max levantó la mano. Sí, oye, no solo hacer el punto respecto a que en el fondo el tándem de la presentación del equipo barrio en el fondo de alguna manera refleja justamente lo que nosotros buscamos en términos del desarrollo de proyectos de microradicación. A propósito del levantamiento que ellos hacen ahí, mencionan temas que tienen que ver con la inhabitabilidad, con el tipo de obras, con finalmente la situación particular de viviendas que históricamente finalmente no han sido intervenidas por programas habitacionales, o si lo han sido, finalmente en el fondo no han sido en su completitud, de alguna manera de una forma más estricta, más profunda. Así que agradecer la presentación, los felicito la verdad, porque el nivel de avance que tiene el diagnóstico habitacional particularmente que presentaron es súper bueno, y creo que es un fondo, es como un archivador completo que se le puede entregar a una entidad patrocinante para que a partir de eso ya en el fondo avance en términos muy concretos con familias de alguna manera detectadas, prehábiles, en el fondo de alguna manera es una especie de prefactibilidad que está muy bien desarrollada, así que yo en ese sentido los felicito por el trabajo que han desarrollado, y muy buena la presentación también, se lo agradezco porque creo que justamente ahí es donde se ve reflejado lo que queremos ver desde lo más teórico que de alguna manera que presenté que hice en mi presentación. Así que muchas gracias al equipo. Bien, bueno, tenemos la primera consulta por el chat y después tiene levantada la mano también Fernanda. La primera consulta es de Claudia, de la entidad patrocinante Altamira, que dice, ¿puede un comité tener soluciones de pequeño condominio y sitio propio? Sí. De hecho, puede tener, la intervención territorial justamente considera eso. Son intervenciones de microradicación que consideran diversidad de soluciones de acuerdo a las necesidades de la familia, y eso Max lo mostró en una lámina. Entonces, sí, puede haber un comité que tiene, que tiene familias que van a ser atendidas a través de sitio propio, otra a través de pequeño condominio y otra a través de densificación predial. Ahí Max puede profundizar. Sí, solo hacer el punto operativo respecto a eso, y es que efectivamente en el fondo la idea de eso es presentarlo como un solo ingreso, pero lo que va a pasar en ese caso es que van a haber códigos de proyecto, ya para los que en el fondo manejan más bien el lenguaje de ingreso de proyecto, en el fondo hay muchas entidades patrocinantes, así que saben perfectamente lo que estoy hablando, pero finalmente van a haber 2 códigos de proyecto, pero va a haber un solo ingreso, entonces, y un solo contrato de construcción, que es lo más importante. Y eso es lo relevante de eso también, que finalmente se puede ofrecer como un paquete completo donde, supongamos, van a haber 10 viviendas de construcción en sitio propio, cuyo contrato particularmente podría ser 10.000 unidades de fomento, supongamos 1.000 UF por cada vivienda, y va a haber otro contrato de pequeño condominio de otras 12 viviendas más que va a tener un costo de 25.000 UF, supongamos, en el fondo, y sumados los dos en este caso, en el fondo van a ser un gran contrato de 35.000 UF, lo cual es harto más atractivo también para empresas constructoras en términos de la ejecución de obras, así que eso también es relevante. Por lo tanto, en términos operativos se presenta un presupuesto separado por tipologías,
2 códigos de proyecto para cada uno, pero se ingresa todo junto y en un solo contrato de construcción individualizando la cantidad de viviendas por cada tipología. Eso más o menos en términos operativos. Así que sí, la idea justamente es que en el fondo llevemos adelante intervenciones de ese tipo. Gracias, Max. Fernanda. Hola, mi pregunta es para cuando Máximo habló de la construcción en sitio propio, que no me quedó claro si ya no se solicitaba el certificado de inhabitabilidad, y de ser así, ¿qué pasa en aquellos casos cuando la familia postularon en algún minuto a la caseta sanitaria y eso les generó una marca? Entonces, se entiende que el certificado de inhabitabilidad iba enfocado a desmarcar esta marca y que la familia pudiera postular. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí me quedó esa duda. Sí, ahí una aclaración, súper buena pregunta, porque es un tema recurrente. Solo se liberó la acreditación de inhabitabilidad para las tipologías de pequeño condominio y densificación predial. Para construcción en sitio propio se sigue solicitando, particularmente no solamente en términos de lo administrativo referido a las marcas anteriores, sino que más bien porque efectivamente ahí lo que estamos haciendo es familias que ya obtuvieron un subsidio, finalmente otorgarles un subsidio muy importante ahora, y en el fondo tiene que haber una justificación de eso, y es que efectivamente su vivienda está inhabitable porque probablemente lo que obtuvo, como dice tú, Fernanda, fue una caseta sanitaria o un beneficio de cartera hipotecaria con una vivienda progresiva, que se lleva. Hay un montón de soluciones que se hicieron durante los años 80 respecto a eso, y los 90. Entonces, efectivamente, ahí sí se solicita, y ahí la flexibilidad que hay, que se menciona en el llamado también, es que en casos muy particulares eh, donde las direcciones de obra no emitan el certificado, en el fondo puede ser el Serviu el que en algunos casos en el fondo lo pudiese emitir bajo condiciones específicas, ¿ya? Así que yo entiendo que en la región hay casos específicos de ciertas direcciones de obra, pero bueno, ahí hay que ir revisando caso a caso, y nosotros también estamos buscando otra salida respecto a eso también, porque sabemos que es un tema igual. Ahora, de todas maneras, también para el punto que tiene que ver con la demolición de estructuras existentes en los lotes, la ley de integración social también estableció una flexibilidad respecto a la regularización de construcciones existentes en el terreno. Entonces, la ley sabemos que se termina a fin de año para los efectos del plan de emergencia habitacional, se supone que se va a extender, por lo tanto esas medidas se debiesen extender. Así que ahí también hay un punto relevante que los debiesen recoger, que es lo que dice el artículo 17 de la ley de integración social, que permite que construcciones existentes en el lote, en el fondo, no tengan que ser regularizadas ni sean responsabilidad de la entidad patrocinante, en la medida en que, en el fondo, intervenimos con un subsidio del Estado del tipo de construcción en sitio propio, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Bien. Sebastián Becerra, hola Seba. Hola Juan. Mira, tengo creo que 3 preguntas. Una que dice un poco relacionada a lo que estaban comentando recién, como aspectos normativos, que tiene que ver con que los proyectos que nosotros estamos trabajando, al menos en general, se pueden acoger al 629, que ahí lo mencionó Máximo, que también generan ciertas excepcionalidades normativas, permiten una densificación. Igual pasa también que hay una interpretación normativa que no ha generado ciertas complicaciones hasta ahora, que es que para acogernos a la erradicación tenemos que tener una vivienda existente. Ya, esa es una interpretación que se está haciendo ahora en la dirección de obras, y me gustaría saber si habían tenido alguna situación parecida a eso, cómo poder tal vez generar o gestionar alguna DDU que quizás aclare, ¿cierto?, como esta interpretación para las direcciones de obra. Lo otro, también saber si es que hay algún promedio de tiempo que ustedes tengan con los proyectos que ya tienen realizados, desde el primer ingreso que se hace a Serviu para la calificación hasta su aprobación, y contando todo el proceso que es como la respuesta a observaciones, la obtención de los permisos hasta la calificación. Si es que hay algún promedio de tiempo, y también, claro, los proyectos tienen diferentes características. En el caso que mencionaba Roberto, van a ser una diversidad de soluciones. Y también, como entiendo que es lo que se promueve el pequeño condominio, entonces es como una solución quizá un poquito más estandarizada y más replicable. Entonces, quizás también con esos matices. Y lo último es que, bueno, algo que quizá he estado percibiendo de los proyectos que estamos trabajando es
como qué va a suceder en el tiempo con estas familias, ¿ya? Porque quizás, por lo menos la mayoría, tal vez, actualmente son familias las que están densificándose. Entonces, tienen una dinámica de vida, ¿ya? A la cual se pueden acostumbrar a este tipo de proyectos con esta de microradicación, donde quizás son menos espacios comunes, donde tienen estas áreas comunes también bien acotadas y que lo permite la normativa para estos casos, pero esto después ya en el tiempo va a ir cambiando, o sea, quizás en algún momento ya van a ser diferentes familias que van a ir adquiriendo estas viviendas y si hay alguna visión o alguna proyección para acompañar ese proceso también, porque creo que podría ser un tema, no sé, en unos 10 años más o quizás antes. Ahí yo, Juan Andrés, voy a dejarte la segunda respecto a los tiempos. Yo tengo una percepción más bien a nivel nacional, pero ustedes tienen el dato a nivel regional respecto a los tiempos. Sobre lo primero, efectivamente sí, estamos en el fondo pensando en sacar, mira, ¿cómo lo hemos hecho, Sebastián, particularmente hasta ahora? Efectivamente hay un tema, por ejemplo, donde las direcciones de obra y que quedó así porque finalmente la ley de copropiedad fue tramitada antes que la nueva modificación del artículo 629 que está en proceso. Va a haber una tercera versión más bien del artículo 629 que está a punto de salir, esperamos, porque ya está en trámite de segunda revisión en Contraloría General de la República. Donde, claro, la normativa, en el fondo, la norma de la ley, en el fondo es más favorable que la normativa del artículo 629. Entonces, cuando llega la dirección de obra me dice, oye, pero ya, está bien, yo entiendo, pero yo lo que estoy aplicando aquí es la UC. ¿Cómo sé que en el fondo tengo que aplicar la ley de copropiedad inmobiliaria? Entonces, hemos tenido que responder nosotros mismos correos. Entonces, para los efectos prácticos, y esto en el fondo para todo, si hay en el fondo como diferencias con las direcciones de obra respecto a eso, por el momento lo hemos resuelto nosotros, pero además de eso, justamente para evitar esto, vamos a hacer estamos en el fondo estamos no tramitando, sino que en el fondo estamos desarrollando una circular que va a ser la circular como una bomba, en el fondo que va a estallar y cuando en el fondo salga la nueva versión del 629 va a quedar de alguna manera en el fondo sin efecto porque ya el nuevo 629 lo va a resolver. Pero estamos de alguna manera sacando una sobre, en el fondo, este tema particular respecto al tema, por ejemplo, de los estacionamientos, respecto a la acreditación de que son viviendas sociales, porque en el fondo se pide una acreditación de que, o más que sea vivienda social, de que está participando en un programa del Estado. Entonces vamos a engancharlo con nuestros propios certificados del sistema, en el fondo el certificado de proyecto creado, el certificado de proyecto ingresado, para que en el fondo eso sea así. Así que esperamos tenerla pronto. La circular en general nosotros como DPH no demoramos mucho en sacarla, así que va a ser de alguna manera una circular transitoria, entre comillas. Así que buen punto ese, porque efectivamente, pero por el momento, si tienen alguna duda particular, en el fondo, no, a mí me ha tocado responderle a varias direcciones de obra y con eso se ha resuelto en el fondo el trámite en general, porque de alguna manera lo utilizan como un respaldo nuestro, pero la idea obviamente es tener una circular que apoye eso. Ahí, Juan Andrés, respecto al tema de los tiempos. Yo respondo después al final. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, Sebastián trabaja en la Municipalidad de Viña del Mar. Entiendo que, claro, que existe con respecto al 629, es por la interpretación que le dan al primer párrafo del artículo, sí, como comienza, entonces que habla de las viviendas preexistentes y todo eso. Pero claro, bien dice Max que va a salir una circular aclaratoria y eso va a ser súper bueno, pero por lo pronto, como dice Máximo, envíennos las consultas y nosotros las canalizamos con Max, ¿ya? Que hay que aclarar algo con la dirección de obra, ¿ya? Eso. Respecto a la evaluación, como bien decías tú, Sebastián, es variable la temporalidad, porque el proyecto de construcción en nuevos terrenos, nosotros tenemos un promedio de evaluación de un año, de un DC49. Y eso es porque los proyectos son más complejos, hay edificación en altura, hay proyectos estructurales de habilitación bien complejos, especialidades con mucho detalle. Y en el caso de lo que es la microradicación también hay una variación y una dependencia
de acuerdo al nivel de intervención territorial que estás haciendo y de acuerdo a las características territoriales. Hay proyectos que se han demorado 6 meses y hay otros que se han demorado un poco más. Yo te diría que como promedio, los proyectos de microradicación están entre los 8 meses, por ahí, más o menos lo que se demora un proyecto de microradicación. Ahora, hemos tenido casos bien complejos por situaciones más bien legales y jurídicas de los lotes que han retrasado los proyectos, más que por condiciones técnicas. Los proyectos de microradicación, por ejemplo, el último proyecto que mostraba Max, el escala anfitea se demoró bien poco, se demoró, se demoró menos de un año, pero hay otros pequeños condominios que siendo técnicamente más abordables, por decirlo de alguna manera, se han dilatado un poco más. Recientemente se calificó uno en San Antonio que costó bastante porque habían algunas particularidades legales que tenían que ver con los deslindes, que fue bien complejo. Pero va a depender de eso. Gracias. Igual quedó una pregunta dando vuelta, que era como... Sí, esa lo veo. Sí, mira, hasta el momento, y como el primer proyecto de pequeño condominio que les mostré, que era este bien esbelto, bueno, ustedes hicieron de alguna manera algunos, como la prehistoria, por decirlo así, de pequeño condominio surge, como decía Carla, en el contexto de reconstrucción del 2014, en realidad. A propósito de algunas, en el fondo, iniciativas de autoconstrucción asistida y además algunas más bien formales respecto a la tipología como de densificación predial. En ese momento, de hecho, ni siquiera existía como tipología el nombre de pequeño condominio. Pero más allá de eso, que eso en el fondo sería incorporar, sería súper bueno también evaluarlo. Por el momento no hemos levantado y creemos que es un tema que tenemos que levantar, una evaluación de impacto, que finalmente que es después de, en el caso de los que ya fueron entregados de esta nueva camada de proyectos, desde el primero en el fondo se empezó a construir el 2018 y se terminó el 2020. Y después se entregó el 2021, si no me equivoco, el Florida. No, el Florida se entregó el 2022. Entonces, esos dos proyectos, 2021 y 2022, que además se entregaron durante pandemia, finalmente llevan poquito más de 3 años en el fondo de ocupación. Entonces, claro, recién estamos en condiciones de poder hacer el primer sondeo de cómo están viviendo las familias, cuáles son los problemas que han tenido. La entidad patrocinante Peñalolén particularmente levantó un pequeño estudio, pero es muy poquito, porque en el fondo se analizaron 10 familias, entonces claro, ahora ya que hay muchas más evaluadas deberíamos levantarlo, pero efectivamente es un tema para saber en el fondo qué ocurre. Es un tema en general de los programas habitacionales, ¿eh? Tenemos bien poca evaluación de impacto después de 5 años, 10 años de habitabilidad en los proyectos. Es un tema en el fondo que, claro, como ministerio yo creo que en el fondo es una cosa que tenemos que realizar. Así que sí, hay que tomar el punto para ver finalmente qué pasa. Y sobre todo después de los 10 años, si después de los 10 años se acaban las prohibiciones. Pero bueno, todavía no llegamos a eso, así que vamos a ver qué va a pasar. Así que todavía estamos acá. Quiero hacer un alcance respecto a la misma pregunta que hace el Seba. Hola, Seba. Que en realidad la línea de microradicación es una estrategia que busca dar solución específicamente a familias que viven en una situación de allegamiento. Entonces, más bien, la línea lo que hace es como reorganizar el terreno en el cual ya viven. Entonces, a mí me parece interesante, obviamente, hacer la medición post-entrega y en un margen de año, pero yo creo que no olvidar la premisa de, en definitiva, desde donde parte la línea de microradicación. Eso. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Vidal. Buenos días, gracias por la invitación. Por acá, Rodrigo Vidal. Tengo una consulta muy específica para pequeño condominio. ¿Es requerimiento cumplir con las rasantes OBUC? Rodrigo es de la entidad Verde Azul, que está trabajando actualmente en Concón y consulta me imagino, Rodrigo, que es por el caso específico que tienen hoy día en la población del Carmen.
y si con la aplicación del 629 se puede eximir esto, el cumplimiento de la rasante. Tiene una condición específica la rasante que es distinta a la del artículo 623 de la UC. El artículo 629 plantea otro tipo de condición que es aplicar la rasante si el proyecto en el fondo presenta una situación de adosamiento sobre los 9 metros. A partir de eso se aplica la rasante, porque a propósito de eso finalmente se permite esta figura de 3 pisos más mansarda. Entonces, en el caso de que en el fondo tengamos que desarrollar una mansarda, a partir de eso se aplica la rasante específica. En el fondo tiene esa condición particular y el artículo lo menciona, ¿ya? Así que ahí importante en el fondo considerarlo en ese sentido, Rodrigo. Hola, buenos días. Sí, ya, muchas gracias por la aclaración. No era el caso específico, pero bueno, también me imagino que se puede solucionar por otras vías como estudio de sombra o algo por el estilo. Muchas gracias. Sí, ¿cómo se llama? También el artículo menciona lo del estudio de sombra, claro, porque yo entiendo que finalmente que en algunos casos en el fondo no hay, yo me imagino que tiene que ver con con el distanciamiento al patio, que ha ocurrido en algunos otros casos también, cuando hay menos de 2,5 metros y no hay vano, sí, se resuelve de distinta manera. Gracias. Ya. No sé si hay otra consulta o algún comentario. ¿No? Oye, yo solo haría el punto respecto en el fondo a uno de los objetivos que teníamos, con los cuales surge, y es que efectivamente ojalá si hay entidades patrocinantes que grados estén... bajo cero en el colegio. Hay un que estén- micrófono abierto. Sí, hace mucho frío, Parece que Sergio Pérez es el que tiene el micrófono abierto. Oye, si es que efectivamente hay entidades patrocinantes privadas que estén interesadas en fondo en apoyar sobre todo el desarrollo de proyectos, en el caso de la Ligua, el programa Quiero Mi Barrio, a propósito del levantamiento que ellos tienen, sería súper importante que ahí queden comunicados con el equipo. Yo sé que en el fondo es una comunicación inicial, pero es importante que haya oferta en ese sentido de parte de las entidades. Yo creo que finalmente que están las condiciones para poder avanzar en el desarrollo de proyectos y finalmente además con lo que ellos han avanzado, de alguna manera hay trabajo ya hecho para poder de alguna manera hacer el paso siguiente, que en el fondo que es empezar a preparar proyectos. Así que ojalá que esto también tenga ese objetivo y que resulte de alguna manera esa alianza público-privada, entre comillas, para poder avanzar en proyectos. Bien, sí. Jocelyn. Jocelyn tiene levantada la mano. Hola, ¿no te escuchas? No se oye. No. Desconecta los audífonos. A ver, haz la prueba. No. También puede escribir por el chat si quiere. Sí, sí. Escribe Jocelyn. Sí, es súper importante generar ese vínculo, como decía Max. Ahí Roberto anotó el correo de contacto. Pues si hay entidades patrocinantes interesadas en comenzar a trabajar en microradicación también. Hay gran parte del trabajo avanzado en el barrio Las Quebradas. Y también los invitamos también a las entidades municipales. Yo sé que hay muchas que ya se han embarcado en este trabajo, pero aquellas que todavía no han tomado el desafío, también las desafiamos a poder levantar proyectos dentro de sus comunas. Porque las comunas que han trabajado en microradicación hasta ahora saben que es una oportunidad bien relevante, ¿eh? Es un trabajo que dice ahí. Solo quería complementar que la EP que participe con nosotros
además tenemos unos fondos asignados con Minbugore para realizar otro levantamiento más completo al resto de las viviendas. Ah, ya. Sí, sí, complementar un poco ahí la idea de nosotros seguir trabajando con los vecinos del barrio. Tenemos unos fondos que nos ganamos con un convenio Minbugore, que estamos haciendo las bases para hacer un levantamiento a las viviendas que no fueron encuestadas en la vez anterior. Entonces ahí tendríamos más insumos y posiblemente más oferta para la EP que quiera participar. Perfecto, súper. Roberto, Eso sí. disculpa una consulta en ese mismo punto. Entonces, este convenio con fondos asignados es un poco para ampliar el polígono donde hoy día están situados. Sí, sí, como Es que- ampliar hacer el catastro de las que no fueron encuestadas como voluntarios y que quieran participar ahora. La idea de la primera encuesta fue generar la demanda, que la gente vea que pueden haber un cambio y con el convenio incluir esta nueva oferta. Es que el convenio Minbugore, Carla, tiene una componente de asistencias técnicas a las municipalidades. Y Sí. entiendo que esa sería la figura en el caso Sí, de la sí, sí, Ligua. como levantar la demanda. Entonces, como aprovechando que nosotros ya teníamos una demanda inicial, queremos como aumentar esa demanda. Ya. Eso no lo sabíamos, ¿ah? Eso es bien importante también Sí. que lo hayan mencionado. Sí, lo otro también tenemos 2 sedes en el territorio, aprovechando que hay EP aquí, que también podrían postular a un DS27. Entonces, como hay oferta de programática dentro del barrio. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Para que los contacte. Bien, oye, agradecemos la convocatoria, agradecemos a los asistentes a esta jornada. Una jornada bien breve, pero yo creo que sirvió bastante porque se tocaron varios puntos, fue bien concisa, normativamente bien precisa, así que le damos las gracias a Max, le damos las gracias también al equipo de la Ligua, a Roberto, a Jocelyn, Javiera. Y a ustedes también por asistir a esta jornada. Quedamos en contacto, los correos están ahí en la convocatoria, así que cualquier cosa también nos pueden consultar a nosotros. Y también está, en el caso de la Ligua, también, no sé si está presente Ania, que es la delegada provincial de la Ligua, no sé si está hoy día conectada acá. Pero ella fue, digamos, desde la oficina local de la Ligua fue que se generó la articulación con el equipo barrio. Así que también le agradecemos. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, gracias por todo. Chao, Chao, muchas gracias. gracias. Chao, que estén bien. Buen día. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, gracias.